Hola a todos, aquí Zetadolf hablándoles una vez más acerca del Arrowverso. Para los nuevos cabe recordar que en este canal se frecuenta hablar sobre Dragon Ball, pero de vez en cuando toco estos temas cuando no veo a otros hacerlo, por lo que te recomiendo suscribirte y activar la campana de las notificaciones. Y comencemos. Una serie como Arrow inició esto por el año 2012 y abrió las puertas para que Smallville, Birds of Prey, hasta el DCEU formaran parte de este multiverso. Esta serie terminó para el año 2020, pero eso no terminó en su totalidad con la serie, donde una de sus ex personajes secundarios como Sarah Lance es la protagonista de la serie Legends of Tomorrow, que inició reclutando personajes secundarios de The Flash y Arrow, como integrando otros propios. Pero la serie Supergirl, que ya transmitió el séptimo episodio de su sexta y última temporada el martes 11 de mayo, regresará con sus últimos 13 episodios a partir del 24 de agosto, donde estaría terminando de transmitirse para diciembre o enero del 2022, si no llega a haber otro parón de por medio. Al igual que Black Lightning terminará para el lunes 24 de mayo con su temporada 4, que es la última, y con esto podemos dejar en claro que se plantó el proyecto de la Liga de la Justicia que formó Barry Allen, también conocido como The Flash, al final de Crisis en Tierras Infinitas. Pero esto no sería el fin de dichas series, ya que en la temporada 5 de Legends of Tomorrow, en el episodio 7 podemos ver a Wild Dog, personaje de Arrow, haciendo una llamada a Sarah. Y desde la temporada 4 de la misma serie se integró el personaje de John Constantine, quien tuvo su propia serie en el año 2014 con solo una temporada, personaje que fue integrado más tarde para la temporada 4 de la serie Arrow por algunos episodios, y finalmente llegando a Legends of Tomorrow y hasta continuando la historia de su propia serie con el asunto de Astra o el policía que terminó convirtiéndose en Spectro antes que Oliver, por lo que Legends of Tomorrow sería la clave para salvar aunque sea algunos de los personajes de Supergirl y Black Lightning. Tal vez por parte de Supergirl no necesariamente con Kara, ya que la actriz quiso concluir la serie debido a sus asuntos personales, pero aún podríamos contar con la ayuda de Alex, John Jones, Brainy, Nia y Lena Luthor si así lo quieren para una temporada 7 e incluyendo a los personajes de Black Lightning. Por otro lado, para Supergirl tendríamos la serie Superman and Lois si no llegan a cancelarla, la cual pese a que se encuentra en 14 años en el futuro debido a las edades de los hijos Kent, podríamos incluir algunos flashbacks que conecten con el pasado de Superman y lo que haya faltado de la otra serie. Pero tal vez aún personajes secundarios de Supergirl puedan tener la oportunidad de regresar en Superman and Lois, donde ya sea en esta serie o Legends of Tomorrow, en donde pueda haber posibilidad de tocar el tema de la Liga de la Justicia, o en The Flash, en la que esperemos que Grant Gustin no pierda la inspiración de realmente querer hacer la serie hasta una temporada 9, incluyendo por parte de Superman su pelea contra el Flash Reverso, como Zone mencionó en Crisis en Tierra X, donde dijo haber peleado contra Superman en el futuro. Por lo que de momento hasta ahora en Tierra Prime nos quedan las series de Flash, Legends of Tomorrow y Batwoman para el próximo año. ¿Qué opinan acerca de todo esto? ¿Te gustaría que se pudiera continuar las historias de las series una vez finalizadas como sucedió con Constantine? Déjalo en los comentarios y comparte este video con algún amigo que guste de ver estas series. Nos vemos en otra. Adiós.